Hola, soy Elohim Monarte en el episodio 2 de Conversando de Política. Este podcast en español es parte de la red de contenidos producida por The Jacob Shapiro Podcast. Estamos en todas las plataformas, así que no dejen de seguirnos o compartir este episodio si lo encuentran interesante. En el episodio 2 conversamos con Carlos Juárez, director para la América Latina del Instituto para la Economía y la Paz. Tomando sus palabras, utilizaremos el índice de paz global que ellos publican para gatillar una conversación sobre la situación de la paz y la violencia en el mundo, con un énfasis en lo que ocurre en las Américas, como es el propósito de este podcast. Carlos se tomará un tiempo al inicio para explicar el índice de paz global, lo que servirá como antesala para entender tendencias globales primero, regionales después, y explorar también el índice de terrorismo global que ellos publican. En especial me gusta cómo Carlos combina la rigurosidad de los datos con un análisis humano de lo que estos datos reflejan, a la vez cuidándose de no sobredimensionar los resultados de sus reportes y teniendo mucho cuidado también en abordar un tema tan difícil como la violencia y las expectativas de paz. Me llamó la atención que me diga que nunca ha habido tantos países involucrados en conflictos internacionales desde la Segunda Guerra Mundial, lo que dice mucho de dónde estamos, pero también lo abre a múltiples interpretaciones. También destaco que si bien hay una inversión en armas, hay menos despliegue de ejércitos. Esto refleja una nueva forma en que los conflictos se están desarrollando. Pero más allá de los datos globales que muestran un claro deterioro en las condiciones de paz, cuando hicimos un zoom en la región, la situación no fue para nada alentadora. Desde Canadá hasta Argentina, los indicadores muestran un continente cada vez más violento. Con Carlos exploramos los problemas que subyacen a esta situación, como la inequidad, corrupción, sistemas de justicia rotos y un machismo que nos está matando. En este último punto, Carlos hace un desarrollo excepcional del problema. Sin más, los invito a escuchar toda la conversación. Pueden compartir sus comentarios en mi LinkedIn, donde me encuentran como Elohim Monard, Elohim Monard. Gracias. Hola, ¿cómo están? Estamos en el segundo episodio de Conversando de Política. Hoy día me acompaña Carlos Juárez desde México. Es gran amigo, estudiamos juntos en Duke hace algunos años ya y es desde hace también varios años el director para América Latina del Instituto para la Economía y la Paz. Entonces vamos a estar hablando con él de seguridad, convivencia pacífica, terrorismo y otros temas que hoy día afectan a la región, a las Américas, que es el tema que nos interesa. ¿Cómo estás, Carlos? Querido Elohim, me da mucho gusto compartir este espacio o cualquier espacio, como siempre. Y si dices bien, somos grandes amigos y nos encontramos en tiempos de maestría y ojalá que tengamos una buena conversación, como siempre que nos encontramos con café, con cervezas, con amigos o en trabajo. Y en varias partes de las Américas, además, desde Estados Unidos hasta Perú, y en pandemia, una visita frustrada a México que todavía llevo en el corazón. Ya habrá Carlos, tiempo. ustedes en el instituto cada año sacan un índice de paz global. El año pasado salió uno, ya tienen 18 años haciendo esto. El instituto es un think tank que estudia con indicadores y con evidencia la evolución de la paz en el mundo. Y el producto principal, no el único, ya lo conversaremos, es este índice de paz y su reporte, que además luego pondremos los enlaces en la descripción del podcast. ¿Qué tenemos que saber de este informe que nos explique lo que está pasando en el mundo en este momento en tiempos turbulentos? Sí, mira, hay mucho que decir acerca del trabajo del instituto y de este informe. Lo primero que diría, si me permites, antes de entrar al índice global de paz, es que en el Instituto para la Economía y la Paz, o Institute for Economics and Peace, más conocido por su nombre en inglés, tratamos de medir algo que se mide pocas veces, que es la paz. Y para medir la paz también es importante comprender las violencias
que son la contraparte de la paz. Hay, en mi opinión, un vacío, una necesidad en el ámbito y del campo de estudios de paz. Hay un vacío de indicadores, de métricas, de aproximaciones más formales basadas en datos y en evidencia. Y creo que el instituto contribuye a mejorar ese vacío o a reducir ese vacío, es decir, a llenarlo parcialmente al menos. Entonces, con todos los disclaimers, con todas las salvedades que se pueden poner a los estudios que hacemos, creo que nuestros informes sirven para abrir una conversación, para dar seguimiento a la evolución de algunos países, de algunos conflictos, de algunas regiones, y es así que llevamos 18 años publicando el Índice Global de Paz. Y veo acá, tengo la página abierta, estoy viendo que desde el punto de vista de tus indicadores, el país más pacífico actualmente es Iceland, que es Islandia en español, luego Irlanda, Austria, la mayoría países de Europa, con excepción de Nueva Zelanda, Singapur, y por el otro lado tenemos en la cola a Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, Ucrania, la República Democrática del Congo, Siria, Rusia, que no nos sorprende, Israel. Tenemos entonces esta lista, pero creo que otra cosa interesante es que este ranking no sale de solamente un indicador, sino que hay varios indicadores que configuran este ranking y dentro de esto tenemos además varios rankings, ¿no? Si tomamos 23 indicadores diversos, globales, equiparables o comparables para 163 países. Imagínate el trabajo metodológico que implica encontrar 23 indicadores que apliquen y que sean comparables para casi todos los países del mundo. Y entonces les damos un peso diferenciado, hacemos una ponderación de estos 23 indicadores y estas ponderaciones nos llevan a una calificación que va de 1 a 5, donde 1 es más pacífico y 5 es menos pacífico. Hacemos una lista de estos 163 países y los rankeamos, pues una manera de ponerlos a compararse contra sí mismos sobre todo y ver la evolución por región, por país. Estos 23 indicadores están agrupados en 3 diferentes categorías. Medimos conflictos internos y externos, la intensidad de los conflictos que se viven dentro de las fronteras o con países vecinos u otros países, cuántas muertes derivan de estos conflictos, la intensidad, la duración, etcétera, la cantidad de países involucrados, y ese es un primer dominio, una primera categoría de indicadores. Hay una segunda categoría de indicadores que tienen que ver con las dinámicas internas, seguridad pública, el miedo que tienen las personas hacia sus gobiernos y a manifestarse, las libertades, la criminalidad, los homicidios, el número de personas en prisión, etcétera. Y una tercera categoría que tiene que ver con militarización. ¿Cuánto invierte un país en lo militar, en armas? ¿Qué tipo de armas? ¿Cuántas armas exporta? ¿Cuántas armas importa? ¿Qué tipo de armas tiene? ¿Si acumula armamento nuclear? Obviamente todas estas que te menciono de lo militar les juegan en contra. Un país que invierte más en personal militar, que acumula armamento nuclear, ve deteriorarse su calificación. Y un indicador positivo es el de las contribuciones de los países a las misiones de paz de la ONU. Entre más aporte de dinero un país, mejora su calificación global. Entonces, son estas las 3 categorías que medimos. Luego de 18 años, teniendo un informe del 2024, en unos años difíciles post pandemia, tú habiendo sido director durante algunos años también, ¿cuál es la reflexión que debemos llevarnos de este informe para qué nos sirve y qué nos dice? ¿Cómo está el mundo según este informe? Mira, medir la paz a nivel global como si fuera una comunidad monolítica no nos dice mucho de lo que está sucediendo en el mundo. El dato que tenemos a partir de nuestras métricas y de los promedios de los 163 países nos dice que en 2024 el mundo redujo sus niveles de paz en un 0.5%. ¿Qué significa esto? La verdad, nada.
te podría decir todo lo contrario, que la paz aumentó un 0.5% y la verdad es que tampoco significa mucho. Tendríamos que ir a las regiones, a los países, a las comunidades y entender las dinámicas más en su contexto, más locales. Lo que sí significa algo, por ejemplo, es que a partir de estas mediciones hemos registrado que este es el quinto año. Llevamos 5 años consecutivos con un deterioro de la paz a nivel global. Esto ya es una tendencia que puede preocupar. O te doy otro dato. Eh, Desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, no hay registro de que tantos países, que un número tan alto de países estuvieran involucrados en un conflicto armado fuera de sus ¿Que fronteras. son cuántos países? 92 países en 2024 participaron en algún conflicto armado. Es la cifra más alta registrada desde el término de En la un Segunda conflicto Guerra Mundial. armado con otro país, es decir, en una Sí, guerra o en algo similar. sí, en algún conflicto. No necesariamente un país atacando o violentando a otro país, sino el involucramiento de tropas, de fondos o algún tipo de conducta que los involucre y que los haga participar en un conflicto armado. Desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ok, eso dice mucho del tiempo en que vivimos. ¿Cuál sería nuestra siguiente reflexión? Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Por qué está pasando? ¿El índice es capaz de darnos algunas pistas de qué es lo que está detrás de todo esto? Mm, Somos cuidadosos a la hora de interpretar la realidad porque, te decía al principio, tratamos de aportar a la conversación basada en datos y en evidencia. Entonces, no solemos interpretar y hacer reflexiones demasiado subjetivas al respecto, aunque por supuesto tenemos algún análisis. Lo primero que te diría, yendo a los términos de datos, es que estos deterioros recientes tienen que ver con los conflictos en Gaza, en Ucrania, por ejemplo. Este deterioro tiene también que ver con algunas categorías que medimos, como el nivel de militarización, las muertes por conflicto. En estos conflictos, el número de homicidios o de muertes, pérdidas humanas en los conflictos a nivel global. Obviamente, si hay más conflictos, se asume que hay más muertes y lo tenemos registrado. Y también hay una polarización global que es importante decirlo. La gente está más enojada, la gente se siente mal representada por sus gobiernos, por sus liderazgos nacionales, sociales, y hay una propensión mayor a la violencia. Esto se traduce también en temas de delincuencia organizada y de otras dinámicas que van haciendo que los indicadores empeoren. Pero tú me hablas de polarización y entendería que hay una animadversión como la que explicas hacia los gobiernos, una frustración, pero cuando hablamos de polarización hablamos de hacia el otro. Hay un otro allá del otro lado de la orilla del cual no solamente me estoy alejando, sino que estoy reaccionando violentamente contra él. Sí, hay una tensión social que no se vive solamente entre las personas, como lo vemos tú y yo en la calle, la gente molesta en el tráfico, sí, en el flujo de vehículos o en la casa o en la violencia de género, la violencia familiar. No es solo eso, es también la polarización de los liderazgos en los países y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, sobre todo de los liderazgos más importantes, que son los liderazgos de gobiernos de países. Hay discursos de odio, hay llamados a la división social, eh, y lo vemos en gobiernos de izquierda, en gobiernos de derecha, en gobiernos más liberales, más conservadores. No hay una distinción tan clara de ideologías, sino en la forma en que se están construyendo los discursos públicos. Desde los liderazgos que está permeando en la sociedad, dirías tú. Sí, sí. Y vamos hacia las Américas. Digamos, tenemos esta situación que claramente has descrito, nunca tantos países involucrados en conflictos con otros países desde la Segunda Guerra Mundial, 92. Pero hablemos ahora de la región América Latina
y Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, tienen una característica particular que es el número de homicidios. Tenemos, en comparación a la población mundial, una tasa de homicidios altísima. Estamos hablando también que hay una alta tasa de personas encarceladas. Estuve viendo los indicadores que ustedes tienen y tenemos que Colombia, Venezuela, Haití, México, Ecuador y Estados Unidos están en la parte de abajo, en la cola de este ranking, ¿no? Y entendería yo que justamente es homicidios y encarcelaciones la que parcialmente arrastra esto hacia abajo. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las dinámicas de la región, especiales, particulares, únicas de la región, que los estudios que ustedes hacen explican o informan? Sí, mira, antes de entrar a la región, para hacer un contraste con nuestros países, déjame terminar con las tendencias globales que creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ya te decía, estamos en el máximo de países involucrados en algún conflicto armado. Sin embargo, estamos en un máximo de la última década de la contribución de países a los fondos para la paz, a los fondos que alimentan las misiones de paz de la ONU. Es decir, los países están haciendo más guerra, pero también están financiando más la paz. Claro, a nivel global. Claro, cuando financian la guerra, estamos hablando de miles de millones de dólares. Cuando hablamos de los fondos para la paz en la ONU, estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Entonces, para mí esto ya es una interpretación personal. Yo interpretaría esto como una doble moral o como una especie de salvar cara políticamente a nivel global y en los organismos multilaterales, que dicho sea de paso, también están en crisis. Se pone en tela de juicio su legitimidad, su capacidad, su efectividad como gobiernos del mundo. Entonces, esa es una tendencia. También una tendencia que me gustaría destacar, porque me pareció muy interesante este año, fue nosotros notábamos que el gasto militar se había incrementado significativamente. Esta es una de las razones por las que hay un deterioro global también. Aumenta el gasto militar en promedio en el mundo, pero paradójicamente vimos una caída en el indicador de personal militar. Es decir, hay más inversión o más gasto en lo militar, pero los ejércitos, el número de personas en los ejércitos ha disminuido consistentemente, drásticamente. Esto nos hace preguntarnos por qué. Porque entonces se distorsionaban nuestros indicadores. Este año incorporamos un nuevo indicador a partir de esta pregunta y de los hallazgos que tuvimos al hacernos la pregunta, y es la letalidad de las armas que tienen los países. Y por ahí encontramos una tendencia muy interesante, y es a donde quiero llegar. Los países están cada vez invirtiendo menos en personal militar, menos personas, y cada vez más en tecnologías de guerra. Hubo una etapa durante los últimos 5 años hacia un boom de los drones. Hay un incremento tremendo de la inversión en drones o en aeronaves militares no tripuladas de ataque. Y ahora lo que se ve es que se ha moderado lo de los drones, se ha estabilizado por diversas legislaciones y la tendencia va hacia armamento que tiene que ver con satélites y tecnologías de información y de comunicación. Pensamos que hacia allá va la guerra, hacia allá se están orientando, y ahora con las tendencias y con la inteligencia artificial esperamos que las batallas se empiecen a librar en esos términos tecnológicos. Entonces la guerra está evolucionando, la guerra está cambiando en sus formas. Wow. Entonces ahora hablemos bajo esta idea general de lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en la región. ¿Cómo contrastamos eso con lo que pasa acá? ¿Es igual o es más bien diferente? ¿Tiene diferente sabor? ¿Tiene diferente textura? ¿O es realmente otra cosa? No quiero que me odies por regresarnos a lo global, pero en el tercer indicador o la tercera tendencia que yo quería compartir contigo nos conecta con Latinoamérica o con la región de las Américas también, y es que
hemos encontrado que hay una brecha en la forma en que se distribuye la paz en el mundo. Igual que los ingresos, hay una brecha que pues es un ángulo, son dos líneas, una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo, y que se van separando constantemente a lo largo del tiempo. Es decir, la paz se distribuye desigualmente en el mundo. Los países más pacíficos cada año se vuelven más pacíficos, y los países violentos cada año se vuelven más violentos. De ahí que nuestra región, nuestro continente americano, tenga algunas tendencias que van en sentido contrario con el resto del mundo. Ya hablabas de los homicidios. A nivel global los homicidios han bajado y en Latinoamérica han subido. Latinoamérica tiene una tercera parte de los homicidios del mundo, pero definitivamente no tiene una tercera parte de la población del mundo. No creo que no llega no llega al 10% de la población. Menos del 10% de la población del mundo. Y además esta epidemia de homicidios dolosos en Latinoamérica está concentrada en 5 países. Entonces, ese es uno de los problemas graves. ¿Cuáles son? Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala y México. Wow. En términos absolutos, los números. En términos absolutos, ok. Sí. La región, nosotros, bueno, para aclarar un poco, dividimos el continente en 3 regiones. Norteamérica, que son Canadá y Estados Unidos. Centroamérica, que es México y los países centroamericanos. Y Sudamérica, que son, pues, obviamente... De Colombia y Venezuela hacia Colombia abajo. por abajo, exactamente. Así se analizan las regiones. Hemos encontrado, por ejemplo, que Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, fue la región a nivel global que más empeoró durante el último año. Aunque son países, sobre todo Canadá es un país relativamente pacífico, sin grandes problemas de seguridad, tuvo una caída importante en sus indicadores, sobre todo aumentaron los crímenes violentos, la violencia de pandillas, y Canadá tuvo en 2024 su tasa de homicidios más alta de los últimos 30 años. Canadá, su tasa. Es decir, no, claro, México quisiera esa tasa de homicidios, la peor tasa de Canadá la quisiéramos en México, pero sigue siendo un país muy pacífico, bastante estable. Pero eso afecta global, a la percepción de inseguridad también. El rango de Canadá, o sea, su calificación o su clasificación global es la posición 11. Claro, sigue siendo uno de los países más pacíficos del mundo. Pero mira, pero háblame un poco de Estados Unidos, Carlos, antes de que saltes hacia abajo. Estados Unidos usualmente está, de hecho, su percepción de inseguridad, si bien va aumentando, es todavía una de las mejores del mundo, pero cuando uno hace el zoom en algunas ciudades y los homicidios en algunas ciudades, pienso en Baltimore, pienso en Chicago, pienso en New Orleans, estamos hablando que es completamente comparable con las ciudades más riesgosas de América Latina. ¿Ustedes capturan eso o qué es lo que podemos encontrar en su análisis sobre eso? Te voy a decir los datos o el análisis oficial o formal que hacemos en el índice, el análisis más numérico, y luego hagamos juntos un análisis más cualitativo del país. Primero, no es de los países más pacíficos del mundo. Canadá está en la posición 11 de 163. Estados Unidos, el último año que medimos, estuvo en la posición 132. ¡Wow! De 163. Y esto tiene que ver con su involucramiento en conflictos globales, por supuesto. Tiene que ver con el aumento de tiroteos masivos, en escuelas sobre todo, el aumento de ataques con motivaciones políticas, también actividad de terrorismo. Tiene una alta tasa de homicidios también a nivel país, y fue de los países que retiraron una buena parte de fondos a las misiones de paz de la ONU. Y creo que también está entre los 10 con mayor encarcelamiento en el mundo. Sí, sí. Ahora, esos son los datos que tenemos. Ahora, tendríamos, cuando hablamos de un país, tendríamos que hacer un acercamiento, un zoom, y revisar la desigualdad interna, no solo económica, sino la desigualdad en calidad de vida. Porque claramente Estados Unidos se ha vuelto un país muy desigual, donde algunos viven bien
y muchos no están viviendo bien. Y entonces ahí es donde entra en juego las tasas de criminalidad que mencionabas ya, las percepciones de peligro, la falta de empleo, el tema de salud mental, que es gravísimo, y ese no lo alcanzamos a medir en el índice. Y, Y todo el pero consumo de drogas, además, como el fentanilo, ¿no? de drogas ilegales, pero también de drogas legales y toda la dinámica, yo no lo dejaría solo en adicciones o en consumo de sustancias, que es un dato importante, sino en salud mental en un sentido más amplio. Las personas, cómo están, su estabilidad emocional, su estabilidad mental. Esto conecta mucho, por ejemplo, con el tema de los tiroteos, ¿no? Una sociedad enferma y psicoemocionalmente que está armada, pues es una muy mala combinación. Y entonces sí, es preocupante lo que está pasando con Estados Unidos. Algunas ciudades son comparables en términos de homicidio, de criminalidad, con nuestros países latinoamericanos, también con nuestras ciudades en Latinoamérica. Pero además, el problema estructural que estás planteando de la inequidad, que finalmente es gatillo de muchas cosas, de las diferentes inequidades que hay, de la distancia que hay entre los que acceden a una vida digna y los que no, lo equipara con América Latina. Es decir, en ese sentido, Estados Unidos, con diferente historia y diferente cultura en muchos aspectos, comparte esto con el territorio más amplio. Sí, seamos justos también. Aún así, muchos de nuestros hermanos latinoamericanos quieren o prefieren vivir en Estados Unidos, siguen buscando oportunidades, hay un dinamismo económico importante, hay cierta calidad de vida que es mejor en muchos sentidos, pero esta calidad de vida ha venido deteriorándose en los últimos años. Y si además hay una persecución y si además se ha abierto la puerta la discriminación y a las persecuciones raciales o hacia ciertas identidades, pues a mí me parece que se cuestiona mucho esta calidad de vida. Ahora vamos bajando en el territorio. Hablemos, tengo acá que Colombia, Venezuela, Haití, México y Ecuador, me parece que en ese orden son los países de peor a mejor, si lo quieres ver así, los países que se ubican en la cola del ranking. Colombia, que tiene un histórico conflicto armado interno, una guerra interna, que firmó un acuerdo de paz recientemente, pero sigue ahí, en la cola del ranking. Venezuela, que es un estado cada vez más fallido y con una dictadura cada vez más presente. Haití, completamente fallido, ni siquiera tiene estado. México, del cual yo quiero profundizar luego al final. Y Ecuador, que es, digamos, de todos estos, el país que sorprendentemente ha caído en un deterioro rápido, agudo y profundo. ¿Qué dicen los datos sobre estos países o sobre otros que quieras subrayar? Mira, quiero ser muy claro en esto, Elo, porque eh, yo paso una buena parte del tiempo hablando de los indicadores, presentando los datos, los análisis, pero a veces creo que paso más tiempo explicando, es decir, paso tiempo explicando lo que es el índice y las métricas, pero a veces creo que paso más tiempo explicando lo que no es y lo que no se mide. Eh, parece una tragedia, ¿verdad? Pero tenemos que ser también claros en cuanto a lo que se puede capturar en un índice de este tipo. Mm, tengo que decir, no es el objetivo de estas métricas profundizar en cada país, entender las complejidades de cada país. Y, y lo digo porque cada uno de estos países que mencionas merece un análisis muy profundo, muy específico, y que no se quede en 23 indicadores nada más, que además no son los 23 mejores indicadores para ese país, sino para 163 países. Es un común denominador de indicadores. Dicho eso, eh, vemos sí un deterioro grave en los países que mencionas. A mí me interesaría mucho mirar cuáles son los patrones, cuáles son los desafíos comunes que vive la región latinoamericana, porque cada vez más se observan eh,
patrones que se van replicando, que se van reproduciendo. ¿Cuáles son esos patrones que tú has identificado desde tu mirada tal vez personal? Tú mencionabas ya las cárceles, un sistemas de justicia absolutamente punitivos, pero que además muchos opinamos que un sistema de justicia que castiga, que cuando hay un evento de violencia sale corriendo tras el agresor y se olvida para siempre de la víctima, que pone en confinamiento y priva de la libertad a los agresores para hacerlos peores personas dentro de estas prisiones, que son infiernos, terribles en nuestros países. Tú menciona el país que quieras, Brasil, Ecuador, México, Venezuela, cualquier cárcel es un infierno. Entonces, no solo el modelo como en teoría no funciona, sino que ya en la operación es además violatorio de todos los derechos humanos, es indigno para un país decir que así se castigan las conductas indebidas, pero además, como sistema punitivo, y la analogía que yo hago es como si yo te dijera, Elohim, me duele el dedo meñique, me ha estado molestando últimamente mi dedo meñique de la mano izquierda, y tú dijeras, córtalo y deshazte de él, tíralo por allá en un rincón y nunca vuelvas a verlo. Eso es lo que estamos haciendo con las personas que entran a prisión. Y la mejor prueba de que el sistema no funciona es que cuando estas personas salen de prisión son peores seres humanos de lo que eran cuando entraron. Y las tasas de reincidencia son altas y las violaciones a derechos humanos, la pérdida de dignidad, pues nos está generando más problemas. Creo que la solución no es por ahí. Ya no digamos que son costosísimas y que hay gente que claramente se hace rica con el negocio de las prisiones, desde lo público, desde lo privado, dependiendo del modelo. Otros problemas comunes, una corrupción grave, arraigada en las estructuras, en la cultura, en la mentalidad de nuestros países, que nos lastima, nos fragmenta, nos individualiza, nos hace egoístas, nos dice que cada quien está por su cuenta, además de las ineficiencias obvias que generan las corrupciones diversas. Otro problema común, la violencia de género, gravísima, que eso tiene que ver con nuestra identidad, quiénes somos, cómo nos relacionamos, pone claramente en un foco muy incómodo en los varones, en los hombres, nos pone un foco, tenemos que conversar qué es lo que nos hace hombres, qué es lo que nos hace ser lo que somos, porque abrir el frasco de la mayonesa con una fuerza tremenda ya no es suficiente. Pero déjame hacer un doble clic Sí, ahí, porque hay varias paradojas que voy a ir sí, mencionando sí, sobre sí. lo que acabas de decir, pero quiero detenerme en una en particular ahora, y es este surgimiento de lo que algunos llaman la manósfera o la machósfera, ¿no? La manosphere se dice en inglés, la machósfera, digamos, estas comunidades de hombres online hablando solamente sobre cosas de hombres y exaltando la idea del macho de varias formas y de la forma de resolver además los conflictos con la mayor testosterona posible. Entonces, yo veo una paradoja, es decir, tú dices que es un problema, creo que lo podemos compartir, pero ese problema parece que más bien cada día está empeorando más y no sé si no creo que sea uno de los indicadores que ustedes miden, pero de hecho te ha llevado a reflexiones al respecto. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué estás viendo además en México, que históricamente, como en el Perú también, se ha caracterizado por esta idea del macho que se respeta? Literalmente es una frase, ¿no? Mira, gracias por hacer doble clic ahí porque se habla poco de esto porque es muy incómodo. Si uno sale a ser un macho cínico que denoste el feminismo, te va a ir muy mal. Si uno sale a hacer un discurso más de paz, más de transformación de la masculinidad, te va a ir muy mal también. O sea, no hay manera de salir ileso de esta conversación porque todos estamos involucrados. Ahora, para no ir a la conversación de redes sociales, de esta machósfera que mencionas, para no ir a las conversaciones que no llegan a ningún lado, déjame dar algunos datos que yo tengo a la mano. Hay un debate, tal vez, sí, aceptemos, hay un debate, hay una polémica, hay una serie de opiniones, pero lo cierto es que esta masculinidad
hegemónica que vivimos hoy los hombres nos está matando. Y claro, de nuevo, en la conversación de redes sociales se dice la violencia no tiene género. Claramente, entre 80 y 90% de las víctimas de homicidio en el mundo y en Latinoamérica son hombres jóvenes. También es cierto que van más a la guerra los hombres, es cierto que morimos más, estamos en mayor riesgo, pero cuando vemos el lado de los agresores, también son hombres, en más del 95% los agresores. Los hombres tenemos el triple de probabilidades de suicidio, variando entre el doble y el triple, dependiendo del país y de región, pero solemos suicidarnos más los hombres. Los hombres tenemos mayor propensión al consumo de sustancias adictivas y a una mala evolución de estos consumos, es decir, adicciones. Tenemos mayor propensión al estrés postraumático. Tenemos el triple de probabilidades globalmente de morir en un accidente de coche, de carro, vehículo. Aunque la narrativa diga que las mujeres manejan peor o no saben manejar, nosotros nos morimos el triple de veces más en accidentes de automóvil, quizás porque creemos que manejamos mejor. Y un dato que incluso puede parecer broma o parece chistoso, pero de la estadística de muertes no intencionales, o sea, de gente que se muere sin querer, el 80% son hombres. A que no te subes a esa azotea y brincas, a que no te atreves a tomar ¿quieres ir al médico? No, estoy bien, aguanto, y tienes la úlcera a punto de explotar. O sea, digamos, la capacidad de los hombres de morir por hacer estupideces es también mayor por lejos. 80% de las personas que se mueren por estupideces o sin querer, no quiero alterar la estadística, pero somos hombres. Oye, la capacidad que tenemos los hombres de caminar por la calle o ir manejando y simplemente en un cruce de miradas con un desconocido poderte liar a golpes O a balazos. o a balazos o a cualquier otro tipo. Esto nos está matando. No lo dejemos en opiniones. Estas son las estadísticas. Ya no hablemos, porque se vuelve más grave, por ejemplo, del sector militar. ¿Qué pasa en los ejércitos? Pues obviamente hay una masculinidad hegemónica. En el ejército tienes que ser hombre de modelo, de catálogo macho, ¿no? Estos soldados que viven una masculinidad mucho más rígida suelen ser los que tienen problemas mentales después, los que manifiestan peores maneras o formas de estrés postraumático, los que después hacen algún tipo de tiroteo. Ya no hablemos también de la forma en que los hombres manejamos emociones, administramos y gestionamos nuestros sentires, nuestras conexiones con la ternura, con la paternidad, con todo esto que el cuidado y estos elementos que normalmente se asocian con lo femenino de una manera negativa, ¿no? Entonces, eso está ahí, no quiero bombardearlo con tanto dato, Gracias. pero Creo que además el que lo escucha ya sacará sus propias conclusiones, ¿no? No estamos acá para dar lecciones morales, cada uno decide por dónde va, pero creo que los datos que has dado son muy claros. Y quiero subrayar otra paradoja, ya no por ese lado, sino que has estado explicando las dificultades de los sistemas judiciales para poder responder de manera pertinente a lo que está pasando en la región. Y creo que hemos hablado de las similitudes y a la vez los contrastes entre el norte, el centro y el sur en las Américas. Pero hay un dato que a mí me llamó la atención de este informe del año pasado. Y es que dice que los que han mejorado más no solamente en la región, sino en el mundo, en términos de puestos, son Nicaragua y El Salvador. Es decir, estás hablando de probablemente la dictadura de izquierda más dura que tiene la región, junto con Venezuela. No sé cuál es peor, pero el nivel de represión en Nicaragua es durísimo hoy día, expulsando a cualquier persona o encarcelando a cualquier persona de manera inhumana que se atreva a estar en oposición al gobierno. Y el otro es El Salvador, que estás hablando de un país que se ha jactado públicamente por tener un sistema carcelario masivo, que ahora está además exportando como idea e importando presos
desde Estados Unidos y en cualquier momento quizás los manden desde otras partes de la región y otras partes del mundo. Es decir, se ha vuelto un modelo de negocios y las personas cuando les preguntas en la calle, Carlos, seamos francos, te dicen, efectivamente, yo acá en mi barrio no podía caminar y hoy día puedo. Entonces, hay una percepción de que el lugar es más pacífico que antes, a pesar de que haya evidentes restricciones a los derechos humanos, pero las grandes mayorías sienten que el lugar es más pacífico. Entonces, Nicaragua y El Salvador han mejorado y tenemos además Argentina, que es el único rincón verde en todas las Américas actualmente, ¿no? Con un país que acaba de ser tomado por una propuesta libertaria. Entonces, ¿cómo explicas esas contradicciones, Carlos, en frente a lo que estás diciendo tú Sí, hace un momento? yo insistiría en que tenemos que mirar qué es lo que mide el informe, el índice de paz global. Eh, Algunas de estas cosas que tú mencionas están impactadas, están incorporadas al modelo de 23 indicadores, pero no todas. Y definitivamente uno de los indicadores que tiene mayor peso, el peso, te hablaba de un peso ponderado, es un índice ponderado. Uno de los indicadores que tiene mayor peso es el indicador de homicidios. Si El Salvador ha reducido su tasa de homicidios, y no estoy yo para calificar si la estadística es correcta o no, pero son los datos que hay. Si los homicidios han caído 90%, 60, 70, 80, 90% progresivamente, consistentemente en los últimos meses y par de años, pues esto nos tiene que poner a pensar. Definitivamente se refleja en la calificación. No quiere decir que está bien, no quiere decir que se ha logrado de buena manera, no quiere decir que el modelo sea sostenible, el modelo Bukele, por ejemplo, pero pues tenemos que también, nosotros por lo menos, lo que hacemos es limitarlos a la estadística que registramos. Esto no quiere decir que la gente viva mejor. Y entonces entramos en esta conversación que tú ya has mencionado. Yo he hablado con mucha gente sobre esto de sí, estamos más seguros, las calles son más seguras, no podíamos caminar por ahí. Mis hijas ya pueden ir a la escuela después de meses de no ir. eh, ya no hay miedo en las calles me parece que es legítimo también esta tranquilidad o esta percepción. La pregunta es a costa de qué, y la pregunta también es qué pasa cuando a estas personas que aprecian tanto la tranquilidad que les trajo esta mano dura de Bukele, les llevan, o se llevan al hijo, se llevan al hermano, se llevan al padre de la familia. Ya no es solamente un tema de tatuajes en la cara que hacen referencia a ciertas pandillas o maras, ya también el que parezca que tuvo algún tipo de contacto, o sea, es la violación absoluta de cualquier derecho a dar explicaciones, y esto pues es gravísimo. Es decir, ¿Y cómo encontrar el equilibrio? Porque lo que también mostramos, y acá sigo como abogado del diablo un poco, es que en otros países donde todos esos criterios de derechos humanos se han seguido, o al menos se han intentado seguir, si no se han hecho de todo, no han logrado encontrar la solución, al menos en el corto plazo. Entonces también tenemos esta tensión entre corto y largo plazo, entre efectividad y no efectividad. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance? yo lo primero que tendría que decir es que no entremos en un falso dilema. Es decir, o tenemos que hacer este avasallamiento de los derechos, como en el caso de El Salvador, o la única otra opción es el extremo en que se permita a los grupos criminales tomar control de los territorios absolutamente y no tocarlos para nada. Ese es un falso dilema, son los extremos de dos posturas. Los hemos visto en el mundo, estos dos escenarios, pero quienes creemos en las instituciones, en la democracia, quienes creemos en los derechos humanos y en la construcción de soluciones pacíficas de largo plazo, pues tenemos que apostar por estos puntos medios que mejoren la eficiencia de las instituciones. Ahora, yo quiero a ver si, no sé si quieras ir hacia otra conversación que derive de esto, pero Antes déjame que sí, cerremos con Nicaragua y Argentina, que
nos hemos focalizado en El Salvador. Evidentemente hoy día es un imán de atención, pero Nicaragua es hoy día el país con la dictadura más eh, cruda que tenemos en la región, y Argentina, que es este experimento libertario que está empezando y que ambos aparecen con los mejores índices o las mejores mejoras, valga la redundancia, en la región. No, ya no quiero insistir en el tema de los indicadores. Creo que estos se tienen que servir para abrir la conversación a la que estamos llegando. Yo lo que diría primero es, como una reflexión, es que los extremos ideológicos se parecen mucho a la hora de gobernar. La forma en que un líder político llega, o incluso líderes que no son políticos tradicionalmente, llegan al poder, son interesantes, y yo creo que hay que poner mucha atención. Solo para sumar a la lista de Nicaragua, Argentina, tenemos México, Venezuela, lugares donde hay una tremenda decepción de los gobiernos. Hay historias largas de gobiernos que fallan, que no cumplen las promesas, que no mejoran lo que tienen que mejorar, que prometen y no cumplen, como se diría cotidianamente. Y este hartazgo social, sobre todo de los sectores más pobres, más vulnerables y más violentados, que en nuestros países son mayoría, son la mayoría del país, vive en condiciones menores a las que son dignas, o en condiciones de pobreza o algún tipo de pobreza o marginación. Se capitaliza la molestia de estas poblaciones, se capitaliza en forma de votos, se logra que voten, y después se construye una legitimidad electoral fuerte, se ganan en las urnas de las elecciones, y esto sirve para ir construyendo poderes más absolutos, hegemonías de poder. Sí, es decir, capturo esta institución y la eliminación de contrapesos. Entonces, donde yo veo las claves del análisis, hacia dónde tendría que ir el análisis de esto, es primero como país, y yo no quiero yo hablar por los argentinos, por las personas nicaragüenses, hablo como mexicano. ¿Cómo llegamos a un punto en el que un partido, un grupo político puede capturar a todas las instituciones, y no solo a las instituciones, sino a los tres poderes? Hoy en México tenemos tres poderes alineados a un partido político. Vemos Venezuela, que ya pasaron hace mucho por ahí, y otros países como los que mencionas. ¿Cómo llegas a eso? Creo que... Y Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, por supuesto. Más allá de polemizar sobre la jornada electoral en cada país, creo que no está ahí en el fraude electoral la conversación. Tiene que estar en cómo permitimos las clases más privilegiadas, cómo permitimos por décadas que se vulnerara a la mayoría de la población, que se les vulnerara y se les hiciera vulnerables, por decirlo más claro, de tal manera que fueran manipulables a la hora de votar, y que esto le construyera una legitimidad tan nociva a un país. Creo que ahí estamos. Cualquier pillo, cualquier ocurrente, por decirlo menos, cualquier patán puede hoy aspirar al poder si capitaliza el enojo social, si tiene cierto carisma, si conecta con ciertos agravios, si construye una narrativa que genere enemigos comunes al país, y si ofrece soluciones rápidas. Y ahí estamos, en el continente, izquierda, derecha, políticos, no políticos, you name it, ¿no? Tú ponle nombre, estamos, creo que en esa condición. Déjame moverme hacia otra esfera de la conversación, luego de tan clara explicación. Ustedes también tienen un índice de terrorismo global, que además tiene algunos datos importantes sobre la región que han causado incluso polémica. Y esto surge además en un contexto en el cual Estados Unidos declara a ciertas organizaciones criminales de la región, estamos hablando de algunos carteles mexicanos, estamos hablando de el Tren de Aragua en Venezuela, que, ha dicho sea de paso, relacionado con lo que decías, surge en una cárcel, ¿no? Y hoy día se expandió por toda la región. Los declara como organizaciones terroristas. Entonces tenemos esta tensión que está ocurriendo en muchos países, en las cuales al
no saber cómo conceptualizar, responder, entender tal vez simplemente qué está pasando con las organizaciones criminales que se están volviendo tan poderosas y que están generando tanta violencia, le estamos poniendo una etiqueta que antes se ponía a una dinámica sobre todo política, pero también responde a que muchas organizaciones criminales están ingresando de diferentes formas, directa o indirectamente, a los terrenos de la política. Entonces, ¿qué nos puede explicar o qué podemos discutir? Me encantó como dijiste hace un momento, cómo empezamos la conversación a partir del índice de terrorismo global. ¿Cuál es la conversación que tenemos que empezar a propósito de sus resultados? Y acá quisiera que nos focalicemos en la región y luego voy a hacer un énfasis en México y en Chile que me interesan particularmente con este índice. Sí, para empezar por el principio, como se dice científicamente, eh, hacemos desde hace ya 12 años el índice de terrorismo global, o Global Terrorism Index, o GTI, como le decimos internamente. Entonces, este índice de terrorismo mide, da seguimiento a la evolución de los actos y de las consecuencias del terrorismo a nivel mundial. Sigue siendo el terrorismo un desafío muy relevante. Solo por darte los datos rápidos del informe global, en 2024 hubo 66 países que registraron al menos un ataque terrorista, y esta es una mala noticia porque en el 2023 hubo 58, es decir, hay un aumento de los ataques. Son como de las cosas que analizamos en términos muy generales, hay un incremento de los ataques terroristas, pero hay una disminución del número de muertes por terrorismo. En 2024 se redujeron un 13% las muertes derivadas de ataques terroristas. ¿Cómo se interpreta esto? Pues decimos que hay menor letalidad de los ataques, aunque hay un mayor número de ataques en el mundo. Pero ¿de qué Cada hablamos cuando región, hablamos disculpa que te interrumpa, ¿de qué sí, hablamos cuando hablamos de un ataque terrorista? Es decir, viene un cartel en México y ataca a una población a una población indefensa porque está en conflicto con otro cártel. ¿Eso es calificado como terrorismo para ustedes? No, 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 no en me queda México no. claro. Es que esta es la conversación global sobre terrorismo, y es la que a veces se vuelve complicada en nuestros países. Mm, por definición, se califica como terrorismo a un grupo que comparte ideología, que tiene alguna motivación política, alguna motivación o un agravio identitario, o algún tipo de motivación ideológica que no es necesariamente económica, y que busca a través de la generación de violencia y sobre todo de infundir terror y miedo en la población o en algún sector de la población, busca transformar un sistema, cambiar las reglas, cambiar una ley, recuperar tierras, ya mencionabas Chile, eh, o mantener tierras, busca cambiar la configuración democrática de un país, varias diferentes motivaciones. Pero no, hasta ahora en la conversación que tenemos, los grupos de delincuencia organizada, cárteles que vemos en México y en Latinoamérica, sobre todo los de México, persiguen fines económicos y no están buscando transformar el sistema, no están buscando transformar las estructuras, sino operar dentro de estas estructuras, permearlas, penetrarlas y aprovechar las dinámicas de estos sistemas para un beneficio económico. Entonces, no es ideológico. Esa sería, en términos muy generales, la diferencia que yo veo. Carlos, acabas de explicar muy bien la definición de terrorismo que ustedes utilizan. Sin embargo, tenemos acá dos tensiones que a mí me gustaría que atiendas de alguna manera. La primera es Chile, que ha pasado a ser el número 17 en el índice de terrorismo global, algo que a los propios chilenos ha sorprendido mucho. Y me gustaría saber tu opinión al respecto y qué se dice desde este análisis que tanta controversia ha generado en el país, sobre todo porque además está relacionado con una comunidad indígena como los mapuches y tal vez el vínculo no con los mapuches, pero el vínculo de
de la sociedad con esta penetración del crimen organizado. Entonces, y nos lleva a estas fronteras difusas entre crimen organizado y terrorismo otra Ujú. vez. Y eso quisiera que nos lleve al final, para ir cerrando esta conversación, hacia México, donde muchas de las organizaciones criminales que tienen allá han sido calificadas como organizaciones terroristas por los Estados Unidos, lo cual contradice la definición conceptual que acabas de plantear, lo cual no quiere decir que Estados Unidos tenga que tener la razón ni tampoco un informe, pero hay una tensión. Entonces, ¿por qué no vamos cerrando, empezando por Chile y luego ya cerrando en un país que tú conoces muy bien, que es tu país y del cual puedes hablar con franqueza y con tranquilidad, que es México? Abro diciendo, no soy experto en el caso chileno, quiero ser respetuoso también del país, de personas que sí puedan ser expertas. Lo que nosotros tenemos registrado en nuestros informes, y un poco nada más aclaro, Chile aparece en la posición 21 del índice de terrorismo global, lo cual es alto, es una posición alta, entre más arriba, mayor nivel de terrorismo es grave. Es el país sin un conflicto armado activo o vigente, con la posición más alta en el índice de terrorismo global. O sea, solo para dar un dato, sí es grave lo que está pasando en Chile. Hubo en 2024, según las bases de datos que nosotros analizamos, 52 ataques en 2024, con 0 muertes o 0 pérdidas humanas. Esto contrasta con 2023, donde se registraron 188 ataques. De estos ataques de 2024, el 63%, según nuestro informe, están relacionados con algún tipo de militancia mapuche. Y ese es el conflicto, un conflicto añejo, un conflicto complejo, de, que originalmente o formalmente poblaciones indígenas o originarias mapuches buscan autonomía, buscan el respeto o la recuperación de territorios y el reconocimiento de su identidad. Y, me quiero quedar con las reflexiones que pueden surgir de la polémica, más allá de profundizar. Te decía que no soy experto, pero ¿qué surge? Bueno, yo algo que digo en las clases que doy a veces es, tenemos que empezar a entender el fenómeno o los fenómenos de violencia en sus interconexiones multidimensionales. Es decir, no podríamos entender un conflicto como el de Chile o como el de México o el de Ecuador o algún país de nuestra región o cualquier parte del mundo sin ir así trazando conexiones sistémicas y de complejidad. ¿Por qué lo digo? Pensando en el caso de Chile, la presencia de empresas transnacionales que se apropian de territorios, los agravios antiguos y el recurso de la violencia presente como si fuera la única posibilidad. Más allá de calificar si es adecuado o no la reacción de un lado o de otro, el escenario que esto plantea me parece que nos da una noción de la complejidad. Y en medio de esto, las armas de fuego, la corrupción, los grupos de delincuencia organizada, ya brincando al lado de México, al norte, eh, y cómo eh, esta complejidad entre países nos va dando, esta complejidad de los fenómenos nos va dando cuenta de la necesidad de un abordaje multilateral, es decir, internacional. Te voy a dar un dato y tú me dices también cómo estamos en el tiempo, pero te voy a dar un dato, 3 datos, hablando de Estados Unidos y de México. ¿Cuál es la principal causa de muerte de una persona joven entre 15 y 35 años en los Estados Unidos? ¿Cuál crees? Uy, No lo sé. ¿Accidente de tránsito? sobredosis de fentanilo. Uf. No sobredosis de cualquier cosa, sobredosis de fentanilo. Si tú en los Estados Unidos tienes entre 15 y 35 años y mueres, lo más probable es que haya sido sobredosis de fentanilo. ¿Cuál crees que sea la principal causa de muerte para este mismo rango de edad en México? No lo sé. Disparo de arma de fuego. Si en México tienes entre 15 y 35 y mueres, lo más probable es que haya sido por un arma de fuego. ¿Cuál crees que sea la principal causa de muerte para niños de primaria en Estados Unidos? No lo sé. También arma de fuego. Wow. Si tú eres un niño en primaria en Estados Unidos y mueres, lo más probable es que sea un disparo de arma de fuego.
Imagínate qué tragedia para ambos países. Y te lo pongo así, te doy estos 3 datos porque las armas de fuego que están matando a los niños en Estados Unidos son las mismas armas o producidas por las mismas empresas que cruzan la frontera hacia México y matan a nuestros jóvenes acá en México para producir el fentanilo que cruza hacia el norte de regreso a Estados Unidos y está matando a los jóvenes en ese país. Es un intercambio de corrupción, de armas, de fentanilo, de drogas y de muerte sobre todo y de mucho sufrimiento. Dime si no es un reto bilateral, por lo menos. Ya no decir de dónde vienen los precursores químicos, qué países producen las armas, etcétera. Es un problema multilateral, es un problema internacional que está acabando con vidas de jóvenes aquí y allá. Esto merecería un abordaje bilateral. Mientras hoy los grupos criminales, los grupos de delincuencia organizada operan con máxima libertad e impunidad entre países, entre continentes, van a Europa, van a Asia, gestionan proveedurías, etcétera, mientras los criminales pasean por el mundo y operan transnacionalmente. Nosotros, quienes queremos reducir la violencia, seguimos limitados por las fronteras y las jurisdicciones de países. Vamos detrás, vamos lentos. Y para ir cerrando, ya ahora sí, porque estamos con el tiempo justo, tenemos un gobierno de Donald Trump que está poniendo nuevas condiciones a la relación con México. Y acá quiero hacer nuevamente un disclaimer previo, y es, tampoco es que los presidentes anteriores hayan estado encontrando soluciones conjuntas con México. Entonces, dicho esto, viene este nuevo presidente que dice, yo voy a cambiar la relación como la estábamos llevando con México y ahora le voy a poner la etiqueta de crimen organizado a sus organizaciones criminales, voy a poner la etiqueta de terrorismo a sus organizaciones criminales, voy a devolverle a todos los migrantes que pueda en aviones y no voy a dejarlos pasar, y además que vienes con una ola de migración desde el sur, que ahora se está arrinconando en México en diferentes lugares, sobre todo, pero no únicamente en la frontera. Y además de eso te voy a poner aranceles para que el comercio sea más caro entre nuestros países, bajo la condición que tú hagas todo lo que tengas que hacer para no mandarme fentanilo para acá y para controlar a tus delincuentes para que no vengan, que es la narrativa que estoy tratando de repetir. Entonces, para ir cerrando, tal vez, Carlos, esto es una nueva relación con México, no es la ideal que estás planteando, pero ¿cuáles crees tú que van a ser las consecuencias o a dónde crees que va esta nueva situación? Otra pregunta sencilla. Estaríamos muchas horas, evidentemente, para hablar de esto, pero voy a ir de lo macro, ideológico tal vez, a lo micro. Y solo diré en lo macro, para no extendernos, que sí hace falta revisar los modelos de convivencia internacional y los modelos económicos bajo los cuales hemos vivido en los últimos siglos. Es un modelo que va generando desigualdades y que hace que las personas en el sur global prefieran migrar e ir a habitar los territorios en el norte, porque el desarrollo de estos países en el norte han sucedido a costa de los países en el sur, en muchos sentidos. Eso merece otro debate, pero ya cuestionado ese modelo, ¿dónde estamos hoy? Pues creo que parece que han sido varios años de este último periodo o reciente periodo de Donald Trump, cuando ha sido apenas un mes y medio, ¿no? Vertiginoso, y creo que el sello de esta administración que ha comenzado apenas en enero es la incertidumbre, es la falta de confianza, y creo que la incertidumbre suele ser peor que las malas noticias, porque con las malas noticias sabes contra qué estás lidiando, con la incertidumbre no. Parecen a veces decisiones a capricho, ocurrencias, y preocupa que la persona que tiene la posibilidad de destruir al mundo literalmente y la persona que tiene
el armamento nuclear más poderoso del planeta, que sirve para destruir a la humanidad varias veces, se conduzca así en esos términos. Y es peligroso, es grave cómo llegamos a este punto. Volvería a preguntar, ¿cómo es que estamos en esta situación global? Hablando de México, hemos dependido del comercio con Estados Unidos por décadas, y más que por todo el siglo pasado, y tiempo hemos tenido para diversificar nuestras economías, nuestras dependencias. Tenemos la bendición y la maldición de ser vecinos del país más poderoso del mundo, de ser la puerta de entrada hacia el país más rico y poderoso del mundo. Y esto pues no lo hemos logrado capitalizar de tal manera que pues nuestro bienestar se maximice y nuestros riesgos se reduzcan. Ahora, volviendo a las utopías y a los escenarios deseables, creo que en México tendríamos que estar pensando, dejando un poco entre paréntesis, con mucho cuidado, con alfileres, el tema de Estados Unidos y empezar a trabajar en lo interno y ver cómo resolvemos nuestros asuntos de seguridad, de justicia, economía también. Tenemos hacia el sur del continente países que se parecen tanto a nosotros, que nos parecemos tanto entre nosotros, que hablamos casi todos los mismos idiomas, el mismo idioma, que tenemos historia compartida, que soñamos sueños parecidos y que tenemos una identidad que conecta de inmediato. Somos pueblos hermanos, pues. ¿Por qué no estamos explorando ahí los posibles caminos para las alternativas que nos sacarían adelante de la crisis y no tener que estar todo el tiempo con la incertidumbre y el miedo de que el vecino del norte tome acciones violentas o injustas o que estén nacidas de un egoísmo nacionalista? Lo último que diría es que hay que poner atención a nivel global cómo se reconfigura la geopolítica cuando los Estados Unidos, el país que ha liderado, que ha sido el benefactor del mundo, el policía del mundo, el líder del mundo, parece que dice: yo me retiro, me quedo acá dentro de mi país, alguien más siga o hagan lo que quieran. Creo que los vacíos en un sistema global se llenan de inmediato, no permanecen vacíos los espacios, y la pregunta es: ¿quién entonces va a asumir, o quién está asumiendo ya los liderazgos que los Estados Unidos están dejando vacíos? Estoy hablando de USAID, con el tema de desarrollo global, estoy hablando de la ONU, de las Naciones Unidas y todas sus agencias con las buenas causas relacionadas con derechos humanos y desarrollo humano, y estoy hablando de un montón de más temas, ¿no? Pero bueno. Carlos, claramente esto nos deja para una próxima conversación. Creo que nos quedó chico el tiempo. Quiero agradecerte. Creo que han sido reflexiones muy profundas y creo que has estado a la altura de las preguntas tan complejas que yo me hago a mí mismo y que te he trasladado a ti. Así que gracias por combinar evidencia con reflexiones más, no solamente sociales, sino también personales sobre la humanidad. Te doy un gran abrazo, amigo, y espero que nos acompañes pronto. Gracias, Elo. Yo solo querría decir para cerrar que estamos en tiempos de incertidumbre, de miedo, de mucho desasosiego, y creo que es importante acercarnos, conectar con las personas, hablar de cosas que nos generen esperanza, alegría. Suena a lo mejor muy utópico, pero hoy, por ejemplo, compartir contigo, que eres un amigo que quiero mucho, entrañable, hablar de estos temas, pensar juntos cómo podrían cambiar las cosas a nivel global. Estamos necesitando mucha esperanza, mucho ánimo, mucha amistad, mucha buena intención, mucha humanidad. Entonces, gracias por este espacio. Espero que nos veamos pronto para darte un abrazo. Y gracias por el mensaje. Un abrazo.